Hola mi querida familia, hoy les traigo un nuevo capítulo del Rey del Vacío antes del Apocalipsis. No olvides que me estarías apoyando muchísimo dejándome tu presa de suscripción. También te estaré dejando los capítulos anteriores por aquí arribita y aquí abajito en la descripción. Y ahora sin nada más que decir, continuemos con el video. En aquel momento los mariscos conocían al señor rey del mar, a lo tanto estos se presentaban mostrándole sus respetos, haciendo que Dan Juan se preguntase que si acaso el hermano mayor era el rey del mar. A lo cual el primer tipo que había peleado con Dan Juan le preguntaba a su señor del mar que cómo podía ser el hermano mayor de tal cosa, a lo cual este se encontraba pensando que como el rey del mar no debería llamar a Dan Juan hermano, por lo tanto no sería realmente genial, haciendo que que debería usarlo nada más de forma casual, a lo cual comentaba que cuando estaba en la tierra estuve pasando con ese Dan Juan. En resumen, lo que importaba es que esto no deberían tener conflicto y simplemente dejarlo ir. Lo cual el marisco toma la iniciativa llamando hermano a Dan Juan, diciéndole que esto no lo habían conocido sin pelear, preguntándole así que qué tal si lo golpeaba y luego le devolvió el golpe. Sin embargo, Dan Juan por otro lado le comentaba que lo olvidase, ya que a partir de ahora todos eran familia. Por otro lado, el protagonista sabía que lamentablemente no había conseguido nada, así que este se vio obligado a fingir, lo cual era lo mejor. En aquel momento, Dan Juan toma la iniciativa a llamar a su esposa preguntándole que qué hacía ahí parada, ya que debería conocer al hermano mayor de su hermano mayor, es decir, al hermano mayor de Dan Juan, mientras que este le mostraba los respetos, llamando al hermano mayor directamente, haciendo que Dan Juan pensase que su carrera encubierta había terminado. En aquel momento la señorita pensaba que inesperadamente el hermano mayor de Dan Juan en realidad era un ser humano, pero en realidad este era demasiado fuerte. De todos modos, este sabía que no quería que la golpease, así que esto se había arrodillado. Mientras que comentaban que si esto quería involucrarte en ese negocio necesitaba experiencia. Y ahora que se tenía un poderoso patrocinador frente a ella, no podía importarle si era un ser humano o el rey del mar, o quizás un zombie simplemente. Esta debería mostrar sus respetos para ver si esta podría patrocinarlo. Tiempo más tarde, el protagonista, después de solucionar aquellos conflictos, volvía a su ciudad, a lo cual se encontraba usando la habilidad en su querida esposa, pensando que la liberación continua de la aceleración del tiempo consumía una enorme cantidad de energía mental y física del usuario, a lo cual no sabía si podía seguir usando ese método de aceleración del tiempo. Por ejemplo, este podría crear un área específica donde el tiempo transcurra muy lentamente, y tan pronto como alguien entrase, esto podría disfrutar del paso del tiempo viéndolo lentamente, pensando que mientras este pudiera combinar las dos habilidades del tiempo y el espacio nuevamente, este podría crear algo magnífico. En aquel momento, mientras que el protagonista probaba combinar el espacio-tiempo, Millie se percataba de esto, preguntándose que por qué la aceleración del tiempo se detuvo de repente, preguntándose si que en qué estaba pensando el protagonista. En aquel momento, este intentaba condensar aquel espacio que se había imaginado, intentando combinar las dos habilidades. Y tras haber creado un cubículo realmente pequeño, inesperadamente esto le había pasado factura, lo cual tosía sangre, haciendo que Millie se preocupase, preguntándole rápidamente que cómo había pasado eso, que cómo este habría sufrido tal herida. En aquel momento, Millie usaba sus habilidades curativas rápidamente, mientras que el protagonista se encontraba meditando, curándose con la habilidad de su querida esposa, se encontraba pensando, maldiciendo que aquella vez se había roto o quizá fragmentado un poco su cristal, a lo cual esto había ocurrido nuevamente. Por otro lado, luego de curarse un poco, le ordenaba a su esposa que por favor le trajese dos relojes. Por otro lado, después de recibir los relojes de Millie, este nuevamente intentaba crear aquella habilidad con la cual se había imaginado antes. Luego de haber probado y metido uno de los relojes en aquel espacio creado por el protagonista, este realmente se había percatado
que logró crear un espacio duradero con diferentes velocidades de tiempo, ya que viendo aquellos dos relojes, este se percataba de que acaba de pasar 20 minutos en la zona y 7 fuera de ella, por lo tanto la relación de tiempo-velocidad era aproximadamente de 3 a 1, mientras que pensaba que este había ganado más beneficios que desgracias, ya que fue una iniciativa bastante costosa, pero luego este podría funcionar por sí sola, lo cual este de momento no sabía cuánto podría durar aquella zona que este había creado, lo cual este le preguntaba a Ross que por favor le hiciera el favor y fuera a llamar a la hermana Jin, ya que este planeaba dedicar la mitad de su tiempo en esa área a Millie y la otra mitad a la hermana Jin, lo cual este le comentaba que no sería mejor si Millie pudiera avanzar al nivel emperador antes de Haiji, lo cual esto le entró en duda, haciéndose la pregunta que por qué Millie debería avanzar antes que Haiji, lo cual esto se preguntaba que si acaso le preocupaba que Haiji todavía se viera afectada por la misteriosa carne y emprenda una ola de asesinato después de ser ascendido al nivel emperador. Medio mes después, Milin había terminado de finalmente ascender al nivel emperador, mientras que el proto sabía que Haenji estaba un poco envidiosa de Millie. Este le comentaba que esta se sentía un poco preocupada de que su mente se viera afectada por la misteriosa carne, por lo que había estado investigando a forma de purificar su deseo de matar, comentándole directamente a su hermana mayor que ahora finalmente había alcanzado el nivel emperador y con sus habilidades habían inspirado un cambio cualitativo, por lo cual quería ver si podía probar de exterminar aquel poder extraño con sus habilidades de curación. Por lo tanto, eso no tuvo de otra que intentar o quizás darle una oportunidad a Millie para ver si podía erradicar aquella extraña presencia, lo cual Millie empezaba comentándole que este debería relajarse y no se resistiese a su poder, mientras que este estaba sentada lo más calmada posible. Millie empezaba a hacer efecto con sus habilidades. Luego de un periodo de tiempo un poco bastante largo, Angie finalmente había deshecho un poco aquella aura, mientras que Millie le comentaba que en su habilidad actual podía suprimir temporalmente aquella aura asesina y que si eso no continuaba la purificación, la hermana Anjin volvería a su apariencia original, mientras que el protagonista se encontraba pensando que fue el impacto provocado por la carne, lo cual se preguntaba que quién era el dueño real de aquella carne misteriosa. Por otro lado, este tuvo un vago pensamiento de una teoría bastante conspiranoica, lo cual comentaban que de repente se le ocurría una situación bastante atrevida, preguntándose que si acaso el dueño original de la armadura podría ser un psíquico de tipo oscuro, haciéndose también la pregunta de que podría ser que la muerte del dueño original de la armadura provocó que el poder de su cuerpo se extendiera por todo el mundo, preguntándose que si acaso la energía oscura era oscura y malvada, lo que llevó al nacimiento de los zombies, lo cual aquella energía después de su muerte solamente podía ser absorbida por los zombies. Esto podría explicar por qué los zombies pueden avanzar sin absorber cristales. Continuando con aquella teoría, los zombies continuaban mejorando y los supervivientes mejoraban absorbiendo los cristales de los zombies. De esta manera, los supervivientes también están absorbiendo el poder del propietario original de la armadura a través de medios indirectos. Y de esa manera, el cristal del propietario original debería ser excesivamente poderoso, preguntándose que si acaso podría ser que los monstruos descendieron solamente para buscar la armadura y los cristales, lo cual, olvidando aquellas teorías, se sabía muy bien que daba muchísimo miedo cuando pensaba en ello, preguntándose que la tarea más urgente era preocuparse por la llegada de aquellos monstruos del espacio. Por otro lado, el protagonista se dirigía a su esposa para preguntarle que cuántos miembros habían alcanzado el nivel 10 en la ciudad Shuguan ahora, lo cual se le comentaban que recordaban que había alrededor de 56, siendo así el caso 56 seguía siendo demasiado poco, por lo tanto, esto por favor debería ayudarle a transmitir el mensaje que planea permitir que los miembros de nivel 10 avancen a nivel rey, y este le da la bienvenida a los voluntarios que se inscribieran
lo cual Millie le preguntaba que entonces este estaba seguro de que todo el mundo se apuntaría, lo cual la cantidad de cristales que actualmente había no sería suficiente. Sin embargo, el protagonista le comentaba que no se preocupase ya que este encontraría la manera de solucionar el problema de los cristales, pero aún era necesario transmitir todo el mensaje que en cuanto mayor sea su capacidad, mayor sería la responsabilidad que estos cargasen encima, comentándole que pronto llegaría una crisis y aquellos que hayan alcanzado el nivel del rey deberían estar al frente, lo cual este voluntariamente sería el primero en matar a cualquiera que se atreviera a temer la batalla, comentándole también que por favor le dijese a los chicos de los mariscos que contenía realizando la conferencia sobre aquellos mariscos mañana. Luego de darle las órdenes a su esposa y que transmitiese aquellos mensajes, el protagonista le daba un beso y se despedía de Milin por ahora. Mientras que pensaba, lo cual este se dirigía a hablar con Hain-Ji, se encontraba pensando que los mariscos ya habían engordado y era hora que comenzase el gran espectáculo. Por supuesto, este no era acto personalmente para hacer aquello, lo cual le decía a su hermano Han-Jin que se tenía algo que discutir con ella. Al día siguiente, en la conferencia de los mariscos, aquellos se encontraban preguntando que si acaso estaban viendo bien, que si acaso su rey del mar parecía un poco diferente hoy. Viéndolo así, el rostro lo tenía pálido y los pasos eran un poco vacilantes, preguntándose qué había pasado, dirigiéndose a su señor rey del mar, que por qué este parecía ser bastante débil. Linterna Roja, por lo tanto, se acercaba al protagonista a preguntarle que qué le había pasado, lo cual este le ignoraba y le preguntaba a todos que si acaso este eran leal a él. Seguidamente, el dios Tortuga le decía que este era el más leal a su señor y que cualquiera que se atreviera a hacerle daño al Lord debería pasar primero por encima de su cadáver, mientras que los otros les comentaban que estaba dispuesto a servir al rey del mar por el resto de su vida, sin mencionar a Linterna Roja que este no existiría sin la presencia del protagonista. Mientras que seguían comentando que su lealtad al señor rey del mar estaba atestiguada por el sol y la luna, comentando también que este era su rey y todos estos eran su pueblo, a lo cual el protagonista se reía pensando así que ya sabría más tarde quién era el más leal, lo cual este ideaba un truco comentándole así a sus seguidores que este había surgido un traidor entre estos y estos habían aprovechado su momento crítico para robarle su poder divino y además le había arrebatado su artefacto e incluso quiso cazarlo. Por lo tanto, este le comentaba que aquella había de llegar pronto, por lo tanto deberían sujetarla y cazarla por él, pidiéndole así que por favor le consiguiesen y comprasen algo de tiempo para el prota. Según lo planeado, Hain-Jin le comentaba al protagonista, llamándolo señor rey del mar, que su hora de morir había llegado, lo cual aquellos mariscos le comentaban que quien se atrevía a ser tan presuntuosos, a lo cual estos comentaban que la armadura que llevaba les parecía bastante familiar, lo cual confirmaban que también habían visto ese par de zapatos antes. En aquel momento, Han-Jin les comentaba que solo mataría al rey del mar y el resto de estos si no querían morir, deberían salir corriendo. Linterna Roja, por otro lado, daba un paso al frente, comentando que era demasiado indignado, que esto incluso había insultado al rey del mar y quiso matarlo, comentándole a todos sus subordinados que estos deberían ir juntos y esperaran a que el señor rey del mar recuperase su poder, empezando así la batalla de Han-Jin contra todos los mariscos. En aquel momento Han-Jin les comentaba que simplemente estaban buscando la muerte, a lo cual los mariscos comentaban que cómo era posible que al parecer el poder de su rey realmente había sido robado, o de lo contrario, como esta podría tener una defensa tan alta, comentando que era digno de ser el arma mágica del señor Neptuno, mientras que Han-Jin les comentaba que finalmente esta tomaría la iniciativa para atacar, barriendo así contra tantos mariscos de nivel rey, lo cual el protagonista desde otra perspectiva se encontraba pensando que si acaso no era bueno para él quedarse ahí como un idiota, saltando casualmente, haciendo la actuación de
de que este repentinamente había sido golpeado por algo. Por otro lado, Han Jin veía la actuación del protagonista pensando que ya quería fingir, este le daría la oportunidad de actuar verdaderamente, usando una habilidad extremadamente poderosa, mientras que el protagonista se encontraba tirado en el piso. Esta gritaba que era hora de su muerte. En el momento que aquella habilidad de la hermana mayor, Han Jin, iba a chocar contra el protagonista, una figura bastante rápida había de interponerse entre su ataque y el prota. Siendo esta linterna roja, comentaba que ni siquiera pensase en herir a su señor rey del mar. En aquel momento, Linterna Roja se disculpaba con el protagonista de no poder tener un poder superior y poder protegerlo adecuadamente, comentándole al protagonista que este era el más leal y el menos capaz. Sin embargo, el protagonista era bastante conmovido por la determinación de Linterna Roja, ya que ésta le era tan leal. Mientras que Han Jin, por otro lado, tras ver aquella actuación de Linterna Roja, comentaban que era una escena bastante conmovedora. Sin embargo, desafortunadamente el protagonista no se podría escapar de aquella situación. Usando una habilidad, Han Jin usaba un tornado oscuro, llevándose cierto una gran cantidad de mariscos. El protagonista, por otro lado, desde la tierra, comentaban que debería aferrarse a ella, ya que pronto recuperaría su fuerza y su defensa era poderosa, pero su fuerza era limitada y como mucho, si morían unas cuantas docenas de ellos, la crisis quizás se podrían resolver. Aquellos reyes mariscos comentaban que deberían ir todos juntos y que si pudieran sujetarla sin romper la armadura, esto podrían controlarla adecuadamente. Por otro lado, el protagonista sabía muy bien, aunque se trataba de una obra dirigida por él, aún así era desagradable ver aquella actuación en la que los maricos estaban en peligros. En aquel momento, la Linterna Roja se dirigía a Bei y le preguntaban qué demonios estaba haciendo, lo cual esta pensaba que solamente quería encontrar a alguien en quien apoyarse. Sin embargo, el señor Rey del Mar se estaba muriendo, por lo tanto se preguntaba que si acaso debería seguirlo y esperar a que éste muriese. Por otro lado, aquel dios tortuga se le acercaba al protagonista por la espalda y decía a Angie que éste había capturado vivo al Rey del Mar y éste estaba dispuesto a someterse a él, lo cual aquella tortuga se hacía ideas bastante extrañas, ya que éste comentaba en que la persona que estaba mordiendo, y lo estaba mordiendo de una manera muy extraña, era el rey del mar, y solamente para que el asunto podía presumir de ello el resto de su vida. El protagonista, por otro lado, se estaba cansando de aquello que estaba haciendo aquella tortuga despreciable, lo cual Linterna Roja, tras ver aquella situación, le preguntaba que cómo se atrevía a tratar así a su señor rey, maldiciendo a aquella tortuga, lanzándole la habilidad divina alucinación mental. Mientras que el protagonista lograba escapar, él se encontraba pensando que el Linterna Roja realmente había ido al rescate, por lo tanto esto realmente no lo había decepcionado. Por otro lado, aquella tortuga que había intentado capturar al protagonista y someterse a Han Jin, su hermano mayor o quizás su primo que antes le había brindado la oportunidad de conocer al señor Rey del Mar, comentaba al señor que éste le había dado curaciones divinas, pero este no supo agradecerle, por lo tanto este tendría que limpiar el escenario directamente. En aquel momento, por el lado de Han Jin, estaba combatiendo contra un nivel rey, lo cual este le gritaba que por la gloria del señor rey del mar, a lo cual Hanji se encontraba pensando que su hermano mayor le había comentado que además de probar su lealtad, también debería matar a una o dos personas, por lo tanto este tendrá que ponerse serio y cosecharlos. Usando así una habilidad llamada Luz de Nirvana, tocaba y chocaba contra aquel tipo, haciendo que botase un chorro de sangre. Para aquel momento, aquel chico al parecer había muerto bajo las manos de Han Jin. Por otro lado, los crustáceos mariscos, tras ver que éste había matado a Jian Bao,
Estos gritaban que deberían luchar contra ella hasta la muerte, gritando por la gloria del señor rey del mar. Por otro lado, el protagonista sabía muy bien que ahora que los leales y los desleales habían sido probados, era hora de ponerle fin a aquella actuación, lo cual comentaba casualmente que estaba bien, ya que su energía había vuelto. En ese caso, este sabría muy bien que había que aprovechar la situación para hacer que los fieles mariscos aún fueran más devotos hacia él. En aquel momento, el protagonista usaba una especie de habilidad divina, comentando que había pronunciado los cielos que hubiese luz. Para aquel momento, los crustáceos veían que cuando el señor rey del mar dijo que había luz, realmente llegó la luz, lo cual la luz significaba que la oscuridad sería expulsada, gritándole larga vida a su señor rey del mar. Por otro lado, Han Jin al parecer estaba siendo controlada por el protagonista, preguntándole sí que qué demonios estaba haciendo con ella. Y para cuando ésta había caído a la tierra un poco mareada y confusa, este gritaba poder divino de la aniquilación. Para aquel entonces el protagonista sabía muy bien que tendría que usar el vacío del exilio para así teletransportar a su hermana, lo cual este se moría de la risa internamente, agradeciendo así también a su hermana por aquella hermosa actuación, lo cual los maricos, tras ver aquella actuación del protagonista, comentaban que había recuperado su poder divino, lo cual también Han Jin había sido un oponente tan fuerte. Y sin embargo, esto instantáneamente, el rey del mar lo había derrotado con un solo movimiento. En aquel momento, Bai Bai tomaba la iniciativa para arrodillarse, ya que ésta no había formado parte de aquella lucha, comentándole que por favor lo perdonase esa vez, ya que nunca se atrevería a hacerlo de nuevo. Por otro lado, varios mariscos también tomaron la iniciativa para decir que esto sabía muy bien que se habían equivocado también, para disculparse con este, lo cual el protagonista les comentaba que todos deberían arrodillarse primero y no se deberían de mover. Por otro lado, Linterna Roja le informaba a ese señor rey del mar que Xiao Bai había muerto, lo cual esto le preguntaba que lo mirase de nuevo, preguntándole sí que si realmente estaba muerto. En aquel momento, Xiao Bai al parecer se encontraba sin vida, lo cual esto le confirmaba que realmente estaba muerto, y ya que estaba muerto, obviamente no podría morir más. En aquel momento no se sabe si el protagonista estaba actuando, lo cual comentaban que ya que había visto la lealtad de Bao, que le había dado suficiente tiempo, como parte de su pueblo, este había decidido usar su poder divino para revivir a Bao. Para aquel entonces los mariscos se preguntaban que si acaso había escuchado bien, que si acaso dijo que podría usar la resurrección, preguntando que si acaso podrían los muertos resucitar, usando su poder divino de la regeneración. El protagonista realmente al parecer no se encontraba actuando, ya que de verdad se veía en su cara que este se había agotado bastante mentalmente, lo cual Xiao Bao tras resucitar se preguntaba que si acaso no estaba muerto hace poco, lo cual se preguntaba que quizás se encontraba en el suelo, mientras que el protagonista decía que aquellos que creían en él tendrían la vida eterna y resucitarían en plena condición después de la muerte. Pero bueno, mi querida familia, hasta aquí estoy dejando este maravilloso capítulo del Rey del Vacío ante el Apocalipsis. No olvides comentar qué tal te ha parecido esta maravillosa serie y dejar tu preciado like. Y ahora sin nada más que decir, ¡chao!